Bueno, yo quiero, antes de empezar, platicarles que estamos sorteando un cambio de look completo con valor de 2,000 pesos. Ese dinero lo vamos a usar para el congreso del año que entra. Estamos trabajando desde ya para el congreso del año que entra. Ya tenemos la invitada, ¿cómo se dice? Confirmada. Es una profeta muy famosa que va a venir. Y un día le voy a contar, bueno, ahorita a ver si me da tiempo le cuento cómo fue que el Señor me confirmó que iba a venir a Pacto Vivo hace 4 años. Y hasta apenas al siguiente año tiene su agenda libre, así que usted ya se imaginará cómo está. Bueno, el asunto es que Verito, levanta tu mano, Verito, para los que no conocen a Vero. Vero trae una lista ahí. Yo sé que ya muchas han comprado, pero si alguien falta de comprar, cómprele un boleto a su mamá, a su hermana, a su tía. Cómprele ahí un boleto para el sorteo de un cambio de look completo con la hermana Ileana, que ahorita viene derrapándose del trabajo. Ahorita llega en un ratito, pero ahí los trae. Tienen un costo de 100 pesos nada más. Nos quedan un montón y los vamos a sortear el sábado. Amén. Y bueno, yo quiero hablarles de la segunda parte que vimos la semana pasada sobre guerra espiritual, pero antes de eso quisiera pedirle a mi hermana Rita que si pasa quisiera que oráramos por ella. Quisiera que oráramos por ella porque traigo ahí una carga. Levante su mano derecha y ayúdeme a bendecirla, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Shama Kama Sira Mama Shendere Kira Mama Se. Señor, le ordenamos a su cuerpo ahora que se alinee, oh Señor. Oh, Ramashira Mama Kanta Ramase. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Kama Iramase. En el nombre poderoso de Jesús le ordenamos ahora todo su cuerpo, cada célula de su cuerpo, se alinee completamente, total y completamente al diseño divino original en Cristo Jesús. Llénala, Señor, de vida, llénala, Señor, de salud. Trae medicina y sanidad ahora a su cuerpo, como dice tu palabra. Alinea cada célula de su cuerpo, cada órgano de su cuerpo en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, Señor, Ramashira Makanta Ramase. Llénala, Señor. Llénala más, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en su cuerpo físico, espiritual, en su alma, en su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te amo. Amén. Gracias a Dios. Sigamos orando por toda la lista de peticiones que tenemos. También quiero orar por el tío de Michelle. Yo sé que ya vamos de gane, pero vamos a orar. Pásale, Mitch, para que recibas de parte de Dios y vayas y lo impartes. Extienda su mano, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que tú tienes en tu mano, Padre, al tío de Michelle. Sabemos perfectamente, Señor, que es un hombre de fe, un hijo de Dios. Asimismo, Señor, le ordenamos a su cuerpo ahora mismo, cada célula de su cuerpo se alinea perfectamente, se alinea en tiempo y forma al diseño divino original en Cristo Jesús, y le ordenamos a toda célula de cáncer que se seque ahora por la sangre de Cristo Jesús.
Ahora la sangre de Cristo de la cabeza a las plantas de los pies. Ahora en el poderoso nombre de Jesús. Y ya te damos gracias, Padre eterno. Gracias por lo que vas a hacer, Señor bendito. Amén y amén, porque veremos testimonio de vida en el nombre poderoso de Jesús. Y estemos orando por los milagros que Dios tiene. Y bueno, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en tierra fértil, que usted pueda entender. Ya sabe que estamos en un tiempo de ADN, de enseñanza, no es una predicación, es una enseñanza. Así que usted, si tiene preguntas, las anota y al final que se las conteste el pastor. Y bueno, vamos a hacer un repaso. Vimos Efesios 6:12, porque nuestra lucha, yo ya estoy muy bien de mi garganta, si usted lo nota. Se me salen los gallos, pero usted no se fije. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Si lo tienes, Eric, 6:12. A ver qué dice tu versión. Efesios 6:12. Ese usted téngalo por ahí porque es nuestra base. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Gracias, Eric. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de la batalla permanente que cada uno de los hijos de Dios libramos, porque son dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Amén. No significa que Satanás esté al mismo nivel que Dios. Acuérdense que veíamos la semana pasada que Satanás fue creado por Dios. A causa de sus contrataciones, a causa de sus pensamientos y de sus rebeliones, es que él es expulsado del cielo. Y bueno, junto con sus huestes invisibles e influencias demoníacas, reina soberanamente sobre el cielo y sobre la tierra. Esto se lo permite Dios durante un tiempo. Claro que sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús, cuando subió a la cruz del Calvario y bajó a los infiernos, que estuvo 3 días en el sepulcro, le fue y le quitó las llaves de la vida y de la muerte. Entonces Satanás está derrotado, ¿sí? Pero de todas maneras tiene poder y tiene influencia. ¿Y dónde es donde tiene influencia? Veíamos que en nuestra mente, porque nuestra mente es parte de nuestra alma y somos tripartitas, somos espíritu, que el espíritu se conecta con el Padre cuando recibimos a Jesús. Tenemos el alma, donde están las emociones, los sentimientos, el carácter, la mente, los deseos, las necesidades, y tenemos nuestro cuerpo físico. Entonces Satanás, donde puede influenciar, es en nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Amén. Segunda de Corintios nos dice, segunda de Corintios 4:4, nos dice: el Dios de este mundo, o sea, Satanás, el enemigo de nuestra alma, no es el enemigo de Dios. Porque muchas veces escucho a gente decir: es que Satanás es enemigo de Dios. No, Satanás no es enemigo de Dios, es enemigo de nuestra alma. Nos odia, nos aborrece. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza del Dios vivo. Amén. Entonces 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces imagínese
Cuando usted le habla a una persona de Dios y usted ve que no le entra ni por un oído, ni por el otro, ni por ninguna parte, es porque está cegado su entendimiento, porque hay estructuras mentales que no le permiten entender el evangelio, entender la salvación y la sanidad. Amén. No sé si me pueden prender ese para que me abanique tantito antes de que me derrita yo aquí. Y bueno, aunque algunos están cegados, el hecho es de que sí existe una batalla. Así como que fijo. Así como que para acá. Existe una batalla. Y Dios nos habla de que esa batalla ha sido totalmente ganada. Y vamos a entrar en materia, porque ya ese es el repaso, y vamos a ver qué es la batalla espiritual. La semana pasada tocamos así más o menos por encimita, y la batalla espiritual es el conflicto continuo de la raza humana contra los enemigos de este mundo. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Porque se trata de lo que nosotros estamos peleando. Cristo, recuerden que ya subió a la cruz del Calvario y pagó por todos nosotros, pero nosotros, aunque ya hayamos recibido a Jesús, tenemos que doblegar nuestra carne, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pelear contra el mundo, contra nuestra carne y obviamente contra el enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Y no se trata de ponerme a reprender solamente, porque yo puedo reprender y los demonios tienen que obedecer, pero ¿qué pasa si yo sigo pecando? ¿Qué pasa si yo sigo pecando? De nada sirve, ¿sí? Necesitamos evitar que los incrédulos, me devuelvo. Esta guerra con Satanás es para evitar que la gente que no conoce a Jesús venga a los pies de Cristo. No sé si usted se ha fijado como que unos años atrás era más fácil hablarle a la gente de Jesús y la gente estaba como un poquito más sensible. Ahora usted le habla a la gente de Jesús y le salen con que son gnósticos, son no sé qué, son de la ideología no sé qué, son no sé qué tanta cosa rara que salen ahí, cuando realmente son incrédulos. Son incrédulos con estructuras mentales que no le permiten entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, otra de las cosas por las que nosotros peleamos con la carne, el mundo y contra Satanás es para que Satanás no anule la eficacia de nuestras oraciones. ¿Usted sabía que la eficacia de nuestras oraciones puede ser anulada por la falta de fe, por el pecado y la incredulidad? Efesios 2, versículos del 1 al 3 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Antes de conocer a Jesús, todos éramos unos zombies vivientes, estábamos muertos. ¿En qué? En nuestras transgresiones y pecados, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. ¿Quién tiene los poderes de este mundo? Satanás. Entonces nosotros andábamos caminando conforme a los poderes de este mundo. Nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la ¿qué? Desobediencia. Wow. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, o sea, haciendo lo que nos daba la gana y nuestros propósitos. Como los demás,
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Fíjese cómo dice: la desobediencia, deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Yo una vez escuché a una persona, un pastor, que dijo: haz que tus propósitos sean los propósitos de Dios. Y a mí casi me da un calambre en el cerebro. No. Son los propósitos de Dios en mi vida y hacen que mi vida sea plena y tenga una razón de ser. Pero no son mis propósitos lo que a mí me da la gana hacer y yo le tuerzo la mano a Dios para que me ayude con lo que yo quiero hacer. No, si tú tienes una empresa, Martín, no es porque a ti se te ocurrió, es porque a Dios le ha placido hacerte empresario de reino para que bendigas no solamente a tu familia y a la iglesia, sino a cada persona que le vendes un producto. Nació en el corazón de Dios. ¿Me estoy explicando? Michelle no eres nutrióloga, por si no saben, es una nutrióloga muy buena. No nació en su corazón ser nutrióloga, Dios lo puso ahí para que ella pudiera bendecir al cuerpo de Cristo con una buena alimentación. Fíjese cómo toma una connotación diferente cuando vemos cuál es el primer propósito en nuestra vida, que es el propósito de Dios. Y vamos a ver cuáles son nuestros enemigos. Dijimos que era el mundo. No oigo. El mundo, la carne y el enemigo. El mundo, la carne y Satanás. ¿Sí? Entonces, la palabra mundo proviene de la palabra griega cosmos. Cuando, bueno, yo no sé si usted ha escuchado la gente que dice alíñate con el cosmos. ¿Sí ha escuchado cosas de esas? Sí. Leti, ¿tú sí has escuchado gente que dice no, dale gracias al cosmos, dale gracias a la vida que te ha dado tanto? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque hay que darle gracias a la vida, a la naturaleza, pero nosotros le damos gracias al que creó la vida, la naturaleza. Así dicen los que no lo conocen. Entonces, para no equivocarnos, nomás le damos gracias a Dios. Sí, porque en el mundo hay muchas connotaciones que están torcidas. Y bueno, la palabra mundo viene de la palabra cosmos. En otros contextos, cosmos se refiere a la tierra y a los habitantes. El mundo es el sistema invisible de ideas, actividades, propósitos que Satanás impone y que van en contra de Dios y de su gobierno. Por eso mejor pues nos dirigimos al Padre. Dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso nuestra guerra está contra las ideas y las ideologías de este mundo, o sea, contra el mundo. El otro día yo le decía al pastor, el evangelio de Cristo es contracultural. Va en contra de la cultura. Va en contra de, ¿cómo se llaman eso que hacen los países que tienen? No, por ejemplo, el Día de Muertos, el día de Halloween son tradiciones. El evangelio de Jesucristo va en contra de las tradiciones, de las culturas de este mundo. Es contracultural.
nosotros somos contracultura, vamos en contra. ¿Sí? Hay un conferencista muy famoso que da conferencias de motivación, de inteligencia emocional, y dice: hay dos tipos de seres humanos: los que nadan de muertito. Sí, sabe cómo nadar de muertito, ¿verdad? Nomás se tiran y pues si la corriente va para allá los lleva, si va para acá los lleva. Y los que nadan en contra de la corriente. Y nosotros somos de los que nadamos en contra de la corriente, encontrando pues al invisible en todo momento, al Cristo de la gloria. No nadamos de perrito, no nos dejamos ir por la cultura, por las ideas, por las tradiciones de este mundo. Y luego también peleamos con la carne. La palabra carne proviene del griego sarx, S-A-R-X. En otros contextos, sarx se refiere al cuerpo físico. Este término, el término viviendo en la carne, se refiere a vivir recogidos por nosotros mismos, o sea, ensimismados de nosotros mismos. Vivir en la carne significa estar pendiente de solamente lo que mi carne quiere. Necesitas levantarte temprano. Ay, no, es que estoy muy a gusto en la cama. Mejor no me levanto temprano. O sea, está ensimismado en la carne. ¿Sí? Está dándole de comer a su carne. ¿Sí? No comas harina. Ay, no, es que está bien bueno el pan, pero estás ayunando. ¿Qué tanto es tantito? Está dándole gusto a su carne. ¿Sí? Duérmete temprano. No, es que la serie de Netflix está bien buena, pero es que te tienes que levantar temprano y no vas a dormir el tiempo suficiente. No, al cabo sí puedo. También está abonando a los deseos de su carne. Amén. Entonces, en vez de ser dirigidos por Cristo, somos dirigidos por nuestra propia carne. ¿Me puedes poner Romanos 7 del 18 al 25, Eric, por favor? Vamos a ver qué dice Romanos 7 del 18 al 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ay, espérame ahí. ¿Se fijan cómo está hablando un creyente? ¿Y el pecado quién es? ¿Quién es el pecado? ¿Quién trae el pecado? El enemigo. Y el enemigo dice: y el pecado que habita en mí. Entonces no podemos engañarnos. Si estamos en pecado, ¿dónde estamos? En tinieblas, perdón. En la carne, en tinieblas. Siguiente. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mí, de mi ser, me deleito en la ley de Dios. O sea, en el espíritu se deleita en las cosas de Dios, pero en la carne, pues no, ahí no. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra de la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios,
pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por eso es que luchamos contra la carne, porque en la carne es donde está el pecado. ¿Sí? Hablamos de la mente, donde entra el pecado por la mente y luego se pasa al alma, a las emociones y se convierte en una actitud. Romanos 7, 18 al 25, téngalo por ahí porque es un buen capítulo para estarlo recordando. Y otra de las cosas con las que luchamos, estamos en guerra, es contra el enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Y bueno, ¿qué significa diablo, Satanás? Significa adversario, significa enemigo. Es el líder de las fuerzas espirituales de maldad, es un ser angelical, es un ser que existe, que es sobrenatural. Sí, que se rebeló contra Dios, que fue lanzado del cielo, que recibió la tierra como un reino temporal y que está destinado al lago de fuego. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese qué sentencia tan fuerte. Ahora, usted no tiene la facultad de maldecir ni a Satanás ni a sus demonios. Acuérdese que el ángel, cuando peleó contra Satanás, dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Usted puede en el nombre de Jesucristo atarlos, reprenderlos y enviarlos al abismo, sacarlos, pero no puede maldecirlos. Solamente Dios. Solamente Dios. Amén. Y bueno, ¿qué son las fortalezas? Hablando de un sistema militar, estamos hablando de guerra espiritual. Las fortalezas son un lugar militar fortificado, seguro. ¿Sí? Usted cuando entra en su cuarto de guerra, en su lugar donde usted ora, usted levanta un lugar fortificado. ¿Sí? Yo no tengo un cuarto de guerra en mi casa, yo quisiera uno, pero no tengo un sillón donde oro en la sala. No vaya a hacerle como una hermana me dijo: no, pues yo no puedo orar porque no tengo un cuarto de guerra. Porque hace unos años se puso una película de moda que era Cuarto de Guerra y todas queríamos tener un cuarto donde le cerrabas y escuchabas alabanzas y gente, ¿verdad? Y todos los post-its ahí, habías ahí todas las oraciones en los post-its. Yo quisiera uno, no lo tengo, pero si usted lo tiene, aprovéchelo y luego de repente invíteme, no se agacha, para orar juntas ahí. Disfrute de su tiempo de oración. Ponga ahí los post-its de las oraciones y vaya viendo cómo el Señor le va contestando las oraciones. Vaya haciendo esa fortaleza militar en su casa. Vaya haciendo esa fortaleza espiritual también. Y bueno, nosotros teníamos que pelear contra fortalezas. Hay fortalezas mentales y nosotros tenemos que sacar el pensamiento arraigado de este mundo de nuestra cabeza. Porque la forma de pensar de este mundo, los hábitos pecaminosos de la carne y las influencias del enemigo sobre las redes sociales, sobre la ley, sobre la educación, sobre todo, están muy fuertes. Y nosotros debemos de entender que nuestra identidad en Cristo es lo que nos va a ayudar a no caer en esas fortalezas. Sí, segunda de Corintios 10, 3, 4 nos dice: pues aunque andamos en la carne, andamos en este cuerpo, ¿sí? Pero no somos
de este mundo. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. O sea, estamos hablando de situaciones militares. O sea, no estamos en el ejército de Satanás, estamos en el ejército de Dios. Sí, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez me tocó evangelizar a una mujer que era enfermera militar. Viera qué padre estuvo eso, porque yo le empecé a hablar con situaciones de milicia y ella le empezó a vibrar su corazón. Y ella me dijo, oye, este es un manual de guerra. Y ella es militar, es enfermera militar. Y ella entendió inmediatamente que era un manual de guerra. Y es un manual de guerra. La Biblia es un manual de guerra. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a acabar con esta guerra? ¿Quién sabe cuándo vamos a acabar con esta guerra? Hasta que estemos con el Señor. Hasta ese momento, hasta el día que usted y yo colguemos los tenis aquí en la tierra y vayamos a la presencia del Señor o venga el Señor. Una de dos, porque Cristo viene ya. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Ame el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones. No se asuste con lo que dice ahí, ame lo que dice ahí. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, usted recuerda que para Dios 1000 años es como un día y un día son como 1000 años. Entonces, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Todavía no es ese tiempo, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. Por eso todavía no es ese tiempo, porque aunque tengamos una guerra allá del otro lado del mundo, la guerra no es contra Israel. Las naciones tienen que rodear el pueblo de Dios, tienen que rodear Israel, aquí lo dice. Rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. ¿Cuál es la ciudad que Él ama? Jerusalén. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Las cosas se tienen que alinear y nosotros tenemos que orar para que se alineen. La guerra que estamos viendo ahorita no es la guerra de Gog y Magog. Tienen que unirse las naciones en contra de Israel. Y todavía eso no pasa. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y de azufre. Esta es la segunda muerte. Fíjese qué tremendo. O sea que nosotros tenemos que corregir a cada momento nuestro andar en la carne. Las características de un ejército son que el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, necesitan estar bien entrenados y preparados para luchar en las 3 arenas. ¿Cuáles son las 3 arenas? El aire, la tierra y el mar. ¿Qué no nos dice la palabra de Dios? Que sojuzguemos los aires, las aves del cielo, los peces en el mar y los animales en la tierra. Entonces, esas son las 3 arenas en las que nosotros tenemos que pelear. Los aires físicos y espirituales
el mar físico y espiritual y la tierra física y espiritual. Amén. Tenemos que ser soldados bien entrenados, reconocer el peligro del mundo, de la carne y del enemigo, estar listos para antes de que venga el ataque. Necesitamos estar orando de continuo, haciendo un cerco alrededor de nuestra familia, de nuestro negocio, de nuestra iglesia, antes de que venga el ataque, levantando muro y antemuro, orando los unos por los otros. El equipo de intercesión está encargado de estar orando por cada uno de ustedes. Estamos constantemente orando por cada uno de ustedes, pero nos haría mucho bien que usted también orara por nosotros. Amén. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Otra versión dice: mas los simples van y se asoman. Necesitamos estar listos antes de que venga el ataque. No decir: allá se están aventando unas bombas. A ver, no se asome. Métase a su cuarto de guerra y empiece a orar. Empiece a declarar la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo lidiamos con estas tres guerras? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, cuando el mundo nos incita a obtener su aprobación, nosotros buscamos la aprobación de Dios, no la aprobación del mundo. Amén. Cuando el mundo nos quiere tentar a conformarnos con sus parámetros éticos, nosotros vamos a la palabra de Dios. Y la ética de Dios, lo que Dios quiere, lo que para Dios está bien para nosotros. Lo que para Dios está mal para nosotros. El mundo nos tienta a aceptar su filosofía y nosotros no aceptamos filosofías humanas. Nosotros aceptamos el evangelio de Cristo. El mundo nos atrae para buscar sus riquezas y nosotros sabemos que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata y que no nos va a faltar absolutamente nada. Así que no nos vamos a vender. ¿Está conmigo? No nos vamos a vender, porque cuando sabemos que Dios es mi Padre, es el dueño del oro y de la plata, no me va a faltar nada. En medio de la pandemia, ¿nos faltó algo, amados? No nos faltó nada, al contrario. Acuérdense que repartimos, pero una cantidad impresionante de despensas. Ya no hallábamos qué hacer, teníamos muchísimas despensas. En el tiempo en que más se necesitó, le repartimos a personas de otras iglesias, a personas que no eran cristianos. Si salía alguien en el Facebook solicitando comida, íbamos y se la entregábamos. O sea, era una locura en medio de la pandemia, en el tiempo más difícil. Cuando el mundo nos incita a buscar el poder por medio del mundo, nosotros sabemos que Dios es más poderoso que nada. Cuando el mundo quiere inducirnos a cuestionar la palabra de Dios, nosotros nos aferramos más a su palabra. Cuando el mundo nos tienta a avergonzarnos de Cristo, nos acordamos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesús. Y sí, el mundo puede decir, porque también está escrito, que las cosas de Dios para los que no creen son locura. Yo prefiero estar loca por Cristo que volverme loca en el mundo. Amén. Dice Primera de Juan 2:15 y 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces usted revísese qué cosas de este mundo está usted amando. Porque todo lo que hay en el mundo, tanto los deseos de la carne como los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de este mundo. Cuando nosotros peleamos contra la carne, ahorita estábamos viendo cómo vamos a pelear como cristianos contra el mundo. Ahora vamos a ver cómo vamos a pelear contra la carne.
La pelea contra la carne es la inmoralidad sexual, impureza, la fornicación, las orgías, la idolatría, la brujería, el odio, las disensiones, las contiendas, los celos, la ira, las envidias, divisiones, codicia, borracheras, pensamientos malvados, robo, homicidio, adulterio, avaricia, malicia, enemistades, pleitos, lascivia, engaños, arrogancia, insensatez y malos pensamientos. Gálatas 5, 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son todas esas que le dije, ¿sí? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que sujetar la carne, tenemos que pelear con esta carne, pedirle perdón a Dios por el pecado, renunciar al pecado y echarlo fuera. La palabra de Dios dice que la liberación es el pan de los hijos. Y usted tiene que aprender que tiene que venir a ser ministrado, que tiene que exponerse delante del trono de la gracia para que el Señor arranque de raíz algunas de las situaciones con las que usted no puede lidiar. Amén. Marcos 7, 21 al 23 nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. También vamos a ver cómo vamos a atacar, cómo es la guerra contra el enemigo. Los ataques satánicos externos los llamamos opresión. A veces usted dice: ore por mí porque siento una opresión en el pecho, ¿verdad? O nomás yo la siento. No, sí la siente, ¿verdad? Siente con que algo le está apachurrando aquí. Bueno, esa opresión, ya sea del alma y del cuerpo, es el enemigo confundiendo las emociones, debilitando la voluntad, amenazando la mente y afligiendo el cuerpo. Cuando nuestra mente está debilitada, no podemos hacerle frente a los pecados de la carne, a la guerra con la carne. Por eso es necesario que nosotros lo primero que hagamos en sanidad interior es tener una correcta identidad en Cristo Jesús, saber quién es Dios y quién soy yo para Dios, y entonces sí empezamos a pelear. Amén. Dice Job 2:7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Por eso le digo que no podemos maldecir al diablo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Y Job había pecado? No, quien ya leyó el libro de Job sabe que Job no había pecado, pero hay cosas que son para la gloria de Dios, para la manifestación de la gloria de Dios, pero eso es otro tema, ¿sí? Las fortalezas satánicas internas son pensamientos que nos ofuscan, fobias, heridas, temores extremos, acciones compulsivas, adicciones. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que Satanás estaba azotando a la humanidad, incrédulos y creyentes, con pánico, temor, depresión? ¿Se acuerda que le dije? Y uno de las fortalezas del enemigo sobre nuestras vidas o sobre las vidas de los humanos son los temores extremos. La ansiedad. Usted no puede permitir que la ansiedad suba de tal manera a su vida que tenga ataques de pánico. Dice Efesios 4, 26 y 27: enójense, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Usted puede pensar: ay, ¿qué tanto es tantito? Mañana me contento. Ahí mero,
por amor a su Padre eterno, que quiere ahorcar al marido o a la marida, pero nomás por amor a Dios, usted tiene que ponerse a cuentas y tiene que contentarse. En contentarse es más que contentarse. Y bueno, yo le voy a hablar algunos de los síntomas que pueden ser un problema de control satánico o posesión, pero también pueden ser situaciones de enfermedades mentales que necesitan un médico, aunque sabemos que el origen es espiritual. Sí. Tortura mental, se los estoy diciendo, se los voy a decir porque usted tiene que saber con lo que juega el enemigo. Estamos hablando de guerra espiritual. Tortura mental, temor crónico, convulsiones, cambios de voz, no como la mía, estados catatónicos, poderes psíquicos, falta de sensibilidad al dolor, fuerza sobrenatural, cambios repentinos de personalidad, sueños violentos, apego antinatural a objetos de ocultismo, exabruptos de ira descontrolada, pérdida de control del movimiento corporal, retorcimiento, comezón incontrolable, reacción violenta al nombre de Jesucristo y a las cosas de Dios. Dice Lucas 8:27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El enemigo puede poseer un cuerpo, sí, pero cuando el enemigo posee un cuerpo, no es, ¿cómo le puedo decir? Cuando el enemigo posee un cuerpo, ya la mente de esa persona ya no tiene control. Usted ha visto, por ejemplo, en la calle gente, ¿cómo se llaman los homeless? Vagabundos. Usted ha visto vagabundos que están de repente en el alto y empiezan a pelear con alguien y usted dice, y patadas y cuánta cosa, ¿no? Bueno, esa persona tiene demonios y lo están poseyendo. Puede ser libre si en un momento de lucidez recibe a Jesús. Una persona que no tiene a Jesús no puede ser libre. Pero la misericordia de Dios es grande, O sea, si el Señor quiere, Él lo puede hacer. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Pero de preferencia, si usted se va a meter en un brete de esos, primero tiene que tener la persona conscientemente a Jesús en su corazón. Amén. Y la pregunta de los 64,000, ¿puede un cristiano ser poseído? ¿Quién da más? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? Exactamente. Exactamente. Una persona, un verdadero cristiano no puede ser poseído. Pero desgraciadamente, amados, en las iglesias hay muchas personas que no tienen a Jesús como su Señor. Por eso es que no ha habido un metaneo, un cambio de mentalidad. ¿Sí me estoy explicando? Reciben a Jesús como una emoción, pero su carne y su alma siguen atados, su cuerpo físico, su carne y su alma siguen atados. Ciertamente, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Señor tiene que irnos limpiando, porque acuérdense que estábamos en el corral de enseguida,
que estaba en tinieblas. Entonces, no porque recibamos a Jesús en nuestro corazón, pues no se nos pegó nada, no venimos cargando con unas maletas que tenemos que ir soltando y tenemos que ir siendo liberados y limpiados. Ciertamente, en cuanto recibimos a Jesús, el Señor hace una limpia impresionante, pero nosotros también tenemos que limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, las heridas y la carne. Y habrá demonios que se oculten muy bien, pero tienen que salir en el nombre de Jesús. Están operando en el alma y en la carne, pero no hay posesión. ¿Sí? O sea, no perdemos el control. Amén. Colosenses 1:13, ya voy a ir terminando, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Los cristianos somos derrotados en la guerra que Cristo ya pagó y ya nos dio la victoria cuando en la batalla que estamos peleando en nuestra mente, primero le creemos al enemigo. Un pensamiento que es una mentira, yo ya les he explicado muchas veces esto, se convierte en una emoción, esa emoción se convierte en una acción o en una actitud. Bueno, la carne o las influencias demoníacas en el pensamiento penetran en la carne y puede ser que minen nuestra voluntad, pero no significa que usted estaba parado así sin hacer nada y Satanás vino y le lanzó un dardo de fuego en su mente y ese dardo viajó hasta llegar a su alma. No, aquí el asunto es que usted tomó la decisión de obedecer ese pensamiento que no le conviene. Usted tomó la decisión y adoptó ese pensamiento. Ahí es donde está la gravedad. Por eso es que nosotros tenemos que tomar decisiones conscientes y tener una voluntad como la de Jesús y aceptar o rechazar los pensamientos. Usted tiene ese poder. Los pensamientos se convierten en hábitos o en actitudes. El ejemplo bíblico que usted puede leer ahí en el libro de Primera de Samuel es el rey Saúl, habiendo sido elegido para ser un rey, y era un rey espectacular, dice la palabra de Dios, que sobresalía, alto, muy guapo, fuerte, iba a ser un buen rey, pero Saúl cometió el error de tener celos de David y ahí el Espíritu Santo se fue y él se endemonió. ¿Sí? Y era un rey y era escogido por Dios. Entonces usted lea ahí porque no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo leer todo el pasaje del rey Saúl, pero usted puede contarlo en Primera de Samuel, capítulos 9, 10, como hasta el 31 por ahí. ¿Y yo cómo puedo vencer un simple mortal? ¿Cómo puedo vencer esos pensamientos que viene y pone Satanás? 2000 pensamientos por minuto negativos. ¿Cómo los puedo vencer? Primero es necesario que reconozca que Satanás es padre de mentira y que lo que usted puede estar recibiendo, por más lógico que le venga a la mente, por más lógico y real y creíble que usted lo vea, tiene que pasarlo por la palabra de Dios. Si usted ve que eso no pasa por la palabra de Dios, entonces no lo agarre. Reconozca que es un pensamiento que viene del enemigo. Lea el libro de Filipenses y tome nota de cada pensamiento de derrota que lo asalte. Ahí en el libro de Filipenses viene cómo derrotar cada pensamiento. Escriba con un buen pensamiento, con un versículo, cada pensamiento de derrota que usted tenga.
Filipenses 4, 6, 8 dice, ay, ¿me lo puedes poner, hijo? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ahí nos habla la palabra de Dios que los pensamientos tienen que ser buenos para que vengan de parte de Dios. ¿Sí? No parecernos lógicos. Entonces usted va a derribar cada pensamiento del enemigo como si fuera un juego de ping pong. Le va a dar con una raqueta y la raqueta es la palabra de Dios. Le va a dar con la palabra de Dios. No se va a soltar a repetir 21 veces, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, usted dele con la palabra de Dios en voz alta, porque Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Él no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente, solamente Dios. ¿Sí? Usted tiene que hablarlo en voz alta y derribar cada una de esas palabras que vengan en contra de lo que Dios ha dicho de su vida. Y bueno, cuando confiamos en que Cristo realmente mora en nosotros, tenemos el poder para derrotar cualquier ataque del enemigo o derribar cualquier fortaleza espiritual. Tenemos que estar alertas para rechazar cualquier pensamiento que nos impida poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, no en las personas, porque las personas fallamos. Proverbios 21-22 dice: tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, no en las personas, no en los trabajos, no en los negocios, porque Dios quita y pone. Amén. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos va dando, por cómo nos va procesando, por cómo nos va moldeando. Y tenemos que ser mansos con Dios, humildes en todo momento. La estrategia más importante que Dios tiene para que nosotros podamos librar cualquier batalla es: número 1, dependa del poder de Dios para vencer. Efesios 6:10 nos habla de que nosotros necesitamos confiar en lo que Dios ha puesto. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Eso es lo más importante, fortalecernos con el poder del Señor. Oremos pidiendo a Dios protección, pidiendo a Dios que nos ayude a vencer el temor, el desánimo, sacando de nuestra vida todo espíritu de desánimo, pidiéndole sabiduría y discernimiento y orando los unos por los otros. Necesitamos identificar al enemigo. Los incrédulos no son nuestro enemigo. Los pecadores no son nuestros enemigos. Amén. Nuestro enemigo se llama Satanás. Necesitamos prepararnos para la batalla poniéndonos toda la armadura de Efesios. Lo hablamos la semana pasada. Le voy a repetir, está en Efesios 6, del 13 al 17, y usted se tiene que vestir con el cinto de la verdad para combatir las mentiras de Satanás. Memorice y medite en la palabra de Dios, investigue hechos reales,
No se deje ir por lo que me dijeron y que no, o sea, investigue los hechos reales, acepte su responsabilidad, enfrente cada situación de manera honesta, sincera y con integridad, pero sobre todo lea la palabra de Dios, vístase con la coraza de justicia para vencer la tentación. Desarrolle una relación correcta con el Señor, confiésese, arrepiéntase de sus pecados, llévelos delante del trono, actúe en base a los principios de Dios, no en base a sus deseos ni a sus pasiones. Elimine cualquier cosa de su vida que lo haga caer en tentación. Descanse en la justicia de Jesucristo. Póngase el calzado del apresto del Evangelio, que es el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Dios está con nosotros. Busque la reconciliación con las personas con las que se ha quebrantado o ha quebrantado la relación. Ore por sus enemigos, confronte las diferentes situaciones que usted tenga con compasión, con misericordia. Descanse en la seguridad de que Dios controla todas las circunstancias. Tome el escudo de la fe para hacer frente a la duda y a la falta de fe. Crea en que Dios, en lo que Dios dice y obedezca su palabra. Crea que lo que dice en la palabra de Dios es verdad. Resista la tentación de hacer cosas a su manera. No actúe antes de recibir las órdenes de parte de Dios. Confíe en que Dios peleará a favor de usted. Tome el yelmo de la salvación para proteger su mente. ¿De qué? De los pensamientos. Tenga la seguridad de que ha recibido salvación, pero también tenga la seguridad de que Jesús es su Señor y está sentado en el trono de su corazón. Y si no es así, usted tiene un momento para decirle: toma, Jesucristo, el señorío de mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos. Hágale como yo, renuncia a su libre albedrío todos los días. Señor, yo sé que me voy a equivocar, así que mejor tú. Confíe en su salvación eterna, reconozca que es libre. Utilice adecuadamente la espada del Espíritu. Estudie con diligencia la palabra de Dios, identifique palabras y pasajes claves. Memorice porciones de la Biblia que le ayuden a defender su fe. Acuérdese lo que le dijo Jesucristo a Pedro: Pedro, te pidieron para zarandearte, pero yo ya estoy pidiendo para que tu fe no desfallezca. Comprométase a llevar cada detalle a Dios en oración, pidiendo sabiduría y discernimiento. Ore y escuche cómo Dios habla a su espíritu. Quédese callado, adórelo y quédese callado para que usted pueda recibir la instrucción de Dios. Ore continuamente y esté consciente de la presencia de Dios en todo momento. Póngase de pie, por favor. Mire, la guerra espiritual está. Ahorita mismo, arriba en los cielos, hay ángeles y demonios peleando por el alma de cada una de ustedes, cada uno de ustedes, para que la palabra pueda caer en una tierra fértil y de fruto, y fruto abundantemente. Cada vez que usted se levanta, hay guerra. Y si usted se levanta y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Peor tantito. Pero sabemos que el Señor Todopoderoso está con nosotros y que Él es el que pelea la batalla. Nosotros les hemos enseñado que la palabra de Dios nos dice que nos pongamos la armadura, sí, pero no nos la ponemos como un fetiche o no hacemos un ritual para ponernos la armadura, sino la vivimos. Por eso le leí que era lo que usted tenía que ponerse, pero que era lo que usted tenía que hacer. Si se pone el yelmo de la salvación, es que usted cada día tiene que reprender los dardos del enemigo. Tiene que discernir cuáles son los pensamientos que usted va a tomar y cuáles va a desechar con la palabra de Dios.
Amén. Nosotros debemos de aprender que somos hijos de un Dios vivo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Apocalipsis 12:11, que dice: el testimonio de ellos. A ver, Eric, pónmelo, porque lo voy a decir todo mocho y al revés. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque el sacrificio más alto en las esferas espirituales es la sangre de Cristo. Ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, nosotros, los hijos. ¿A quién han vencido? Pues al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y por medio del mensaje del cual dieron testimonio. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio de Jesucristo. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. El testimonio de nosotros tiene que ser lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ese es el testimonio con el que vamos a derrotar las artimañas del enemigo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora entendemos, Señor, la aplastante victoria que Jesús ganó sobre Satanás. No solamente resistió a las tentaciones de su enemigo, de nuestro enemigo, sino que ha sido el único que ha permanecido sin pecado. Amado Señor, ahora entendemos que la muerte de Cristo en la cruz refleja victoria y nunca será una derrota. En el mismo momento en que Jesús derramó su sangre en la cruz, quedó sellado el destino del enemigo. Perdió toda esperanza de interferir con tu plan de redención sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Jesús, porque el enemigo de nuestra alma está derrotado, porque tú vives en mí, porque tu victoria asegura mi victoria. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renuncio al poder que pueda tener sobre mi vida Satanás y sus demonios. Satanás, en el nombre de Jesús, te ordeno que te alejes de mi vida y de mis generaciones. Que te alejes de mi vida, de mis generaciones y de nuestro camino. Porque el Padre Celestial nos ha hecho libres por medio de la sangre de Cristo. Te ruego, Padre eterno, pongas un cerco protector alrededor de cada uno de tus hijos en este lugar. Ángeles guerreros de alto nivel con espadas de fuego. Cercos de fuego alrededor de cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, descansamos en el poder de Jesucristo, el poder sobrenatural de su resurrección. Decidimos vestir toda la armadura como un estilo de vida, Señor. Entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, consagrar nuestras vidas a Cristo. Y te pedimos, Jesús, que seas el Señor de nuestras vidas. Que entrones, Señor, tu trono en nuestro corazón, en nuestra alma. Jesucristo, sacrificio vivo hiciste por cada uno de nosotros. Instrumento de justicia eres tú, Señor. Hoy oramos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un